Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, 17 de agosto del año 2021. Estoy conectado con 11 estudiantes del curso de Introducción al Derecho de 1DA. Saludo muy especialmente a Harrison Mosquera, Lizeth Yolima Higuita, Marcela Giraldo, María José Moreno, María Melisa Gutiérrez, Mario de Jesús Quiñones, Marlon Mosquera, Paula Andrea Herrera, Ricardo Antonio, Santiago Villegas y Valentina Cabrera. La clase está siendo grabada. Como les he explicado, estas clases serán expuestas en el ABA cuando el área de virtualidad desocupe el sitio de los otros cursos pasados. Esta es la tercera clase de 16. El primer corte se llevará a efecto en 15 días. Por lo tanto, lo que venimos trabajando será fruto de evaluación para 15 días. Si tienen alguna pregunta, tengan la bondad de hacerlo. María Melissa. Muy buenos días para ti, profe, y para todos los demás. Profe, yo tuve una duda de la clase pasada. Bien pueda. Aparte de la lectura del señor Carlos Gaviria y que lo teníamos que acoplar con el caso del incesto, no me quedó muy claro sobre las duplas. ¿Me podrías hacer el favor de explicarme? Claro. Antes de iniciar, quiero dejar claro qué fue lo del impasse de hoy. Yo estuve antes de las 6 en Bancolombia, pero no había señal. Subí hasta el salón que les había dicho. Tampoco hubo señal, entonces me vine a buscar señal aquí en el club. El club sí tiene una señal muy potente y por eso estamos ofreciendo la clase desde acá. Por eso a las 6:34 vamos a dar comienzo a la clase, lo que hubo de haber comenzado a las 6. Quería tener esa claridad para que pudiéramos tener un mayor compromiso con la levantada a esta hora de la mañana. Muy bien, vamos a responderle a María Melissa. María Melissa, el texto del doctor Carlos Gaviria está dividido en 3 partes. La primera es una presentación del texto, lo que usualmente se hace en los textos importantes. El texto se presenta, ¿sí? El texto no dice, voy a hablar, o el texto habla, no. El texto comienza ilustrando unas relaciones encomiables entre la moral y el derecho. Así comienza el texto. Después el texto comienza a mostrar unos problemas que existen en la relación moral y derecho. Existen unos problemas, existen unas connotaciones problemáticas. Y después el texto artificiosamente comienza a presentar unas duplas de autonomía, de heteronomía, de alteridad, de bilateralidad. Esas son las duplas que yo les digo a ustedes que tengan muy claras y que hoy, en la clase de hoy, hay que tenerlas aparte, porque ustedes saben que ya viene este texto, lo vamos a terminar hoy. Y lo vamos a terminar hoy con la apuesta de ustedes, con las preguntas de ustedes, con el ejercicio del subrayado que ustedes hicieron. Y en ese ejercicio del subrayado que ustedes hicieron del texto, de los propósitos del texto, de lo que no comprendieron del texto, pero también de lo que comprendieron del texto, vamos a hacer hoy un entramado ya preparándonos, pero el texto hoy lo dejamos. Y hoy dejamos el texto para entrar a un segundo texto. Antes del primer corte, habrán 3 textos leídos y analizados en clase. Por lo tanto,
ustedes no deben de descuidar lo que tanto les dije en una ocasión sobre la pregunta por el derecho. La pregunta por el derecho es sustancial, la pregunta por el derecho es fundamental, la pregunta por el derecho es apodíctica, la pregunta por el derecho es dinámica. Esa pregunta por el derecho es la que va a ostentar todo este trabajo de estos días. Recuerden que son 16 sesiones de clase de introducción al derecho y estamos sobre la tercera. Ya las dos clases pasadas las pasé a YouTube. Lo que pasa es que no he podido poner el enlace en el aula. Sin embargo, ustedes en Google pueden poner mi nombre completo y comienzan a aparecer esas clases de introducción al derecho. Como hay tantas, usted tendría que hacerle el filtro de clases de introducción al derecho agosto del 2021. Y si usted hace tal, le comienzan a aparecer sus clases y otras que yo doy acá. ¿Listo? Muy bien. María Melissa, no sé si con eso te respondí. Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, queridos estudiantes, yo sí debo de decirles que es muy importante que hagan las lecturas, porque fíjense que en la diatriba yo les dije, bueno, hagan las lecturas, pero en el orden de hacer las lecturas, por favor, tengan en cuenta el subrayado. A ustedes de pronto les enseñaron que subrayar es lo más importante para el mantenimiento del conocimiento. Pero entonces, ¿qué subraye usted lo más importante o lo que es para usted de comprensión? No, yo en este ejercicio lo que les propongo es que por favor subrayen lo que para ustedes sea de difícil comprensión. Por ahí un muchacho muy jocosamente decía, bueno, pues me va a tocar subrayar todo el texto. No importa, aquí estamos para aprender. Y el profesor, mientras estemos en el análisis de texto, con el mayor de los gustos. Bueno, por aquí nos levantó la mano otro muchacho. Hans Sebastián, buenos días. Hola, profe. No, es que una compañera no puede ingresar, pero ya pude ingresar. Era solamente para eso. Bueno. Bueno. Bueno, yo estoy aquí con dos compañeros. Un compañero que ha estado presencialmente en las tres clases. ¿Cuál es su nombre? Marlon Mosquera. Marlon Mosquera. Siempre digan su primer nombre y su primer apellido, porque su primer nombre y su primer apellido son sustanciales para su identificación, no aquí en clase, en el mundo. Ay, que ese primer nombre no me gusta. Ah, pero entonces quíteselo o cámbieselo. Para eso la Constitución le presenta miles de opciones, pero su primer nombre y su primer apellido. Cuando uno entra a los Estados Unidos, por donde quiera entrar, lo primero que le dicen, ¿quién es usted? No diga tantas cosas, su primer nombre y su primer apellido. ¿Viene a los Estados Unidos a cometer un delito? Claro que no. Pero esa es la primera pregunta que le hacen. Si viene a los Estados Unidos. Y eso va a ser tenido en cuenta después para cualquier locura que haya llevado usted o que haga ya. ¿Listo? Bueno, entonces estoy con Marlon Rentería y con Natalia Vergara. Natalia Vergara. Ramírez. Ramírez. Oiga, estamos aquí porque pues ya les expliqué que en Bancolombia no se pudo y por eso estamos aquí. Bien pueda, Santiago, ¿cómo está? Profe, muy buenos días, bien, gracias a Dios y buenos días a todo el resto de compañeros. Profe, la inquietud mía es acerca de lo que usted hablaba de que hay compañeros que llevan 3 clases presenciales. Yo también he hecho un esfuerzo de estar presencial y me pasó un inconveniente la vez pasada que me informaron que iba a hacer la clase en Bancolombia, en la cual fui y no había nadie en el salón y luego averigüé que usted, profe, estaba en el Club Medellín y también fui allá y tampoco encontré. Entonces, Santiago, quería saber, profe, discúlpame, te interrumpo. Quería saber si de pronto vamos a tener un aula fija o también estaremos sujetos así a inconvenientes que puedan pasar en el día a día.
tenemos que estar por ahora sujetos a los inconvenientes del día a día porque Ok, en primer lugar no tenemos enlace fijo. Yo por lo sí, regular tengo enlaces fijos para la clase. Y en segundo lugar, no tenemos todavía un aula fija, sí, porque señor. mire, yo hoy estuve en el aula que aparece en el enlace para ser consecuentes con eso, pero no hay, 703. es la 703 séptimo piso de Bancolombia, Sí, señor. pero, pero ¿cómo me iba a quedar allá si no había internet? Entonces hay que salir en otra de las opciones. Era para el edificio de investigación, pero como estaba lloviendo, me entré aquí y aquí sí hay una buena señal. Por eso fue que los convoqué desde acá. Ok, Hay que profe, estar, muchísimas gracias. hay que estar, Santiago, muy enterados del WhatsApp, porque el WhatsApp para nosotros es el WhatsApp del curso. E incluso les agradezco, ya estamos en la tercera semana, les agradezco que para este WhatsApp del curso, las informaciones son exclusivas de este curso y exclusivas y académicas. Para Profe, que, ahí Valentina agregó mi número al grupo para que usted, por favor, también me agregue. Muchísimas gracias. pero no debe ser así, Santiago. Debe Sí, ser señor. usted en el chat de esta plataforma pone su nombre Ok. completo y su teléfono para yo adherirlo al mío y después agregarlo al grupo, porque a mí me gusta tener los teléfonos de todos los estudiantes. Entonces es por eso, porque si lo agrego así, pues queda demasiado informal y no tenemos pues prudentemente una acción colateral de información. Entonces, ahora, no solamente usted, sino si alguno o alguna de los compañeros y compañeras no está en el WhatsApp del curso, por favor, en el chat de esta plataforma, aquí en este momento, pone su nombre y su teléfono y yo, terminada la clase, los agrego. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, Santiago. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, aquí tuvimos que prender el ventilador porque estamos sudando, al menos yo estoy sudando. Marlon sí parece con frío y usted también. No, tranquilos, lo podemos apagar ahorita otra vez. Lo que pasa es que yo le dije a él que lo apagáramos porque estaba haciendo mucho frío, pero mira, yo ya estoy sudando. Aquí hace mucho calor. Bueno, muy bien. Vamos a volver otra vez pues al asunto. El asunto que nos está relacionando desde la primera clase son las relaciones moral y derecho. Entonces, para efectos de las relaciones moral y derecho, yo les propuse el texto en consideración, pero también les voy a proponer otros textos de Carlos Gaviria, importantísimos. Imagínense que ya hoy vamos a dar por sentado y les voy a enviar un texto pero ese texto, atención, el texto que yo les envíe no es tan largo como este, pero es un texto donde Carlos Gaviria muestra el cobre, perdón la expresión. Ya él es presidente de la Corte Constitucional. Cuando escribió este texto de Moral y Derecho, no era presidente de la Corte Constitucional, era profesor en la Universidad de Antioquia. Fue nuestro profesor allá. ¿De qué? De Introducción al Derecho. Siempre dio eso, siempre dio dos asignaturas. Introducción al Derecho y Constitución. En ese tiempo estudiábamos, era la Constitución del 86 y se hacía anualizado. Constitución 1, Constitución 2, Constitución 3 y Constitución 4. O sea, 4 años con él estudiando Constitución, 4 horas diarias. Un hombre muy sabio, pero un hombre no ameno. Él se volvió ameno ya viejo. Ameno pues en la conversación, pero no ameno y duro. Yo tal vez ya les he contado algunas anécdotas con él, ¿cierto? ¿No les he contado ninguna anécdota con el doctor? ¿No? Vamos a comenzar con una anécdota para que vayan viendo el perfil de hombre que él era. Yo creo que todos los hombres tenemos 3 momentos. Un momento impetuoso, grande, gravoso de juventud. Otro momento mediano cuando estamos produciendo.
pero un gran momento cuando ya somos mayores. Y el gran momento de Carlos Gaviria fue cuando ya fue mayor, cuando se jubiló en la Universidad de Antioquia y cuando se presentó a la Corte y pasó como presidente de la Corte Constitucional en el periodo más fecundo. Yo les dije que yo llevo mucho de ejercicio y yo no encuentro periodo más fecundo, periodo más grande que el que Carlos Gaviria tuvo en la Corte Constitucional. Usted, ahora que comienza a estudiar Derecho, se va a dar cuenta. Mire a ver el presidente de la Corte Constitucional cuando escribe. No, él afora documentos, él aprueba documentos, él hace sesiones con documentos. Pero una persona que escriba, recuerden la anterior presidente de la Corte, la doctora Cabello Blanco. ¿Cuándo escribió la doctora Cabello Blanco? No, aprobó lo que hacen los presidentes de la Corte. Pero siendo presidente de la Corte, aforó la Corte de una manera que nos vamos a leer varios documentos. Ya les dije que viene uno enseguida, después de que es este hombre se mete, pero no es un documento de la Corte, sino es más bien como una experiencia de él, y es una conferencia, y esa conferencia pues se la copiaron. Estamos hablando de la despenalización de la dosis personal y la despenalización de la eutanasia. Este hombre lo hizo. Y otras. Este hombre tiene en la Corte, el 4 de octubre del año 1997, despenalizó la eutanasia para Colombia y despenalizó el suicidio asistido. Él como presidente de la Corte lo podía hacer, claro, pero no lo hizo así, lo hizo con ponencia. Una ponencia de las más gravosas y de las más indulgentes, pero también de las más fortuitas y argumentativas que uno haya leído. Y tiene exordio. Una ponencia de esa no tiene que tener exordio, pues él tiene exordio. Y todos sus magistrados, la mayoría, no estuvieron de acuerdo. Atención, que en una ponencia de esas, cuando uno está trabajando en equipo, los magistrados deben de estar de acuerdo. Pero nuestra Constitución, después del año 91, dice, magistrado que no esté de acuerdo, pues muestre su desacuerdo. Y es más rica la ponencia en los desacuerdos que en los acuerdos. Esa sentencia también la estudiaremos. Conmigo en este curso estudiarán sentencias. Les enseñaré con mucho gusto a leer sentencias, porque las sentencias son de 500 hojas, ¿sí? Entonces les enseñaré a leer sentencias, pero van a tener lo más fortuito, lo más carnudo, si me lo permiten, del conocimiento en derecho en esas alteridades. ¿Listo? Bueno, queridos estudiantes, entonces vámonos al texto. Voy a presentar el texto, incluso voy a repetir argumentos que los propuse en la primera clase, hoy hace 15 días, el 3 de agosto, recuerdo, el 3 de agosto fue nuestra primera clase. Después, la clase del 10 y la clase de hoy. Vamos en 3 de 16. Recuerden que dentro de 15 días es el primer corte. Y entonces no vamos a estar afanados, sino que vamos a estar con el conocimiento en la mano. El conocimiento nos puede poner o soberbios o humildes. La convicción que yo tengo es que el conocimiento nos tiene que hacer a nosotros muy humildes, porque es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Y si algo conocemos es porque mucho desconocemos. ¿Listo? Muy bien. El texto inicia con una presentación de Carlos Gaviria sobre las relaciones de derecho y moral. Así comienza el texto. Después, más adelante, o sea, más o menos como en la mitad del texto, Carlos Gaviria ya se va a referir a un problema. Al comienzo está hablando de las relaciones de derecho y moral y parecería que uno no va a ver que hay como inconvenientes con el texto, pero ya después lo presenta como un problema. Las relaciones derecho y moral siempre estarán,
pero son problemáticas. Atención, queridos estudiantes, siempre serán problemáticas, siempre serán problemáticas. ¿Y saben por qué serán problemáticas? Porque están enfrentados dos sistemas del derecho que siempre estarán enfrentados. Hoy los van a aprender. Atención. ¿Cuáles sistemas del derecho están enfrentados en las relaciones moral-derecho? Recuerda que te dije, al comienzo solamente las presenta. Después las presenta como un problema. Esas relaciones son problemáticas. Están enfrentadas desde el derecho romano. Yo me voy más lejos. Están enfrentadas desde que los griegos propusieron el ordus, el derecho. ¿Cuáles son? Está enfrentado, atención, estas palabras para siempre te van a acompañar. El ius naturalismo y el ius positivismo, enfrentados, siempre. En las decisiones judiciales, siempre. En nuestras actuales decisiones, siempre. Nosotros no estamos estudiando historia del derecho. Incluso esta institución sacó esa materia. A mí me parece la historia del derecho muy bonita, pero insulsa. Para que un estudiante conoce la historia del derecho, si cada asignatura se la va a hacer, y para qué estudiar 4 semestres de historia del derecho. Aquí tienes tú, escucha bien, un enfrentamiento que siempre se va a mantener, el enfrentamiento entre el ius naturalismo y el ius positivismo. ¿Qué es ius? Ius es derecho, ius es ordus, ordus es orden, orden es derecho, ius, ius es derecho, ordus es derecho, ordus, vas a ver siempre, ordus es derecho, pero ius y ordus es orden, y ese orden solamente lo da el derecho. Entonces hablamos de un orden natural, ius naturalismo, un orden natural, esa es la moral, un orden natural, pero hay otro orden que es el positivismo, ordus positivismo, ius positivismo. Pues queridos estudiantes, esa controversia ahí la tienen, siempre será controversial. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Es muy importante lo que hoy estamos viendo. Bueno, entonces. Profe. Sí, Santiago. ¿Qué significaría el positivismo ahí en el derecho? Muy bien, muy bien. El positivismo es el derecho, la norma por la norma, la norma por la norma, la norma por la norma. Yo les he presentado a los estudiantes unos casos, los voy a repetir. Escúchenme, nosotros trabajamos con casos. El derecho trabaja con casuística. La casuística es el análisis de casos. Para analizar un caso, sigue uno estos pasos. Primero, identifica el problema. Sin problema no hay derecho. A usted nadie lo va a buscar si no hay un problema. Y si no hay problema, nosotros los creamos. Mentira, no me hagan caso en eso, ¿sí? Pero siempre es un problema. ¿A vos quién te va a buscar? Alguien que tiene un problema. ¿Sí? Si estás en la administración pública, problemas. Si no hay problemas, no hay nada. Entonces, para la casuística, recuerda que la casuística es un método. Te estoy soltando ya las perlas. En esta clase te estoy soltando perlas. Te solté una primera perla. Perla es decir que te solté fundamentos en derecho. Fundamentos. El primer fundamento en derecho, que existen dos principios, que es el ius naturalismo y el ius positivismo, que para efectos del ius naturalismo y del ius positivismo, el ius naturalismo es la moral y el ius positivismo es el derecho como norma, el derecho como norma escrita. ¿Ya? Primera. Y la segunda es que en medio de estas situaciones de la moral y el derecho, surge una connotación muy especial y es el método de la casuística.
¿Qué es la casuística? La casuística es un método. ¿Qué es un método? Un método es una forma de hacer. Entonces, tú siempre, siempre, siempre vas a tener en el derecho casuística. Casuística es estudio de casos. Y la casuística, para mantener un caso en análisis, debe de hacerse lo siguiente. Son 5 o 6 pasos importantes. Primero, identificar el problema. Mira que te estoy proponiendo verbos en infinitivo. Identificar el problema. Verbo en infinitivo. Segundo, caracterizar el problema. ¿Cómo así? ¿Qué es caracterizar? Las características son rasgos singularizadores, son fundamentos de excepción, son situaciones de claridad. Yo puedo decir de Marlon, que lo estoy viendo en este momento, yo puedo hacer características visuales de él, de lo que está haciendo, de cómo está vestido. Lo mismo de Natalia. Rasgos singularizadores. Hay unos rasgos singularizadores que se ofrecen por la visión, pero hay otros rasgos singularizadores que se ofrecen por el entendimiento. Y hay otros rasgos singularizadores que se adquieren por promisión. Pero no nos vamos a enloquecer aquí. Por el momento es que la casuística como método del derecho tiene 6 pasos. El primero, la identificación de un problema. El segundo, la caracterización, las características de ese problema. Para este efecto, uno cuando tiene un problema en derecho, el problema puede tener muchas características, muchas características. Supongamos si ustedes ven noticias, eso de la niña Clara Sofía, eso tiene muchas características. Pero uno, ¿qué es lo que hace? Solo elige 2. Pero la elección es de parte suya. Y en la elección es donde usted va a tener éxito o fracasará. Por lo tanto, tienen que ser características muy fundantes, características holísticamente, o sea, generalmente que tocan todo el problema y que usted las puede jerarquizar. Hay unas mayores que otras. Nadie le va a dar eso. Eso solamente lo puede usted hacer. Y supongamos hay abogados que le piden eso, que lo haga mi aprendiz. Y el aprendiz no tiene todo el conocimiento para hacer eso. Por eso los casos nacen cojos, van cojos y mueren cojos y los pierden. Y los pierden porque las características no fueron las sustanciales. ¿Listo? El tercer paso, el tercero, es la descripción de esas características. Uno describe esas características. Fíjense que en el análisis es poco la narrativa, el análisis es poco de narrativa, sin embargo, para el análisis la descripción del caso se describe. Ustedes me van a creer que cuando uno está haciendo ya este ejercicio real, con un caso real, uno no hace sino un párrafo para identificar el problema, otro párrafo para nombrar las características, otro párrafo para la descripción de las características. Esto no es un larguero, ni una copia de la contracopia. Esto tiene que salir de tu intelecto. Y recuerda que tu intelecto es lo fortuito de nuestra inteligencia, de nuestra memoria y de nuestra voluntad. Si uno no ha leído, no le sale nada. Así es. Vamos para el cuarto paso. Ese es el paso más, a mí me parece que es el paso más importante. Es tan importante que si usted no identificó el problema, todo está malo ya, todo está mal. Pero este paso es el cuarto, de relación. Las relaciones no son comparaciones. Las relaciones es la búsqueda de un punto de justaposición, de un punto de encuentro entre las características. Esas características están en el fundamento de lo jurídico, y siendo del fundamento de lo jurídico, ¿cerramos? No. Siendo del fundamento de lo jurídico, tienen que tener asidero en lo jurídico.
Y no estamos hablando de historia, ni estamos hablando de otra cosa, sino de lo jurídico. Por lo tanto, usted ha de buscar un punto de inflexión, un punto de conexión que a esas características se encuentren. Eso es producto de la inteligencia. Esto no lo hace cualquier otra cosa, sino la inteligencia. El siguiente paso es más fácil porque ya es comparación, semejanzas y diferencias. Profe, qué pena. Entonces, ¿cuál es El cuarto es de relación. relación? Relación, o sea, estoy buscando un punto de inflexión, un punto de encuentro entre las dos características. Luego es comparación, semejanzas y diferencias, que eso sí nos han enseñado mucho a hacer paralelos. Y el último es de conclusión. Ahí sí. Usted concluye. ¿Qué va a concluir? Que tiene un problema con características, con relación y comparación, y que ese problema usted lo va a concluir. Usted a ese problema le va a presentar solución. Usted a ese problema le va a presentar alternativas de solución. Porque para qué es un problema es para darle solución. Incluso yo les hablé desde el primer día que hay dilemas y que los dilemas también hay que darle solución. Un dilema siempre se resuelve mal. ¿De acuerdo? Vamos pues al primer caso. Sí, o sea, está nombrado peor. Está nombrado peor, pero se resuelve mal. Los dilemas nunca se resuelven bien. Y aquí viene un dilema en derecho. Atención. Señora de 38 años, vive en los barrios altos de Medellín, en Carpinelo, tiene 2 hijos, un muchacho que no ha cumplido 14 y una niña con 12. Papá no hay, y no nos vamos a preguntar por él. No hay papá como en tantos hogares de Antioquia y de Colombia, no hay papá. La señora trabaja en unas confecciones, con lo duro que es eso de trabajar en unas confecciones. La señora tiene que levantarse muy temprano para dejarle a sus hijos desayuno y almuerzo, y ella para estar a las 6 o 6:30 en su lugar de trabajo, donde la controlan, donde no le dejan hacer llamadas, donde unos minutos para desayunar, otros minutos para almorzar, no hay llamadas, no hay nada, sino producción, y la que no produzca se va. Estos 2 muchachos pues se levantaban, se organizaban, si acaso desayunaban y se iban a estudiar. Regresaban a mediodía, se comían lo que había dejado la mamá y se acostaban a hacer la siesta, porque más va a ser un muchacho donde no hay autoridad, donde no hay quien le esté repitiendo, vea, hay que hacer la tarea, si no la haya, porque ya en esos colegios no ponen tareas. Bueno, esos muchachos se acostaban en una acostada de esas, se conocieron, como dice la escritura. La niña quedó embarazada de su propio hermano. Cuando la niña comenzó a tener pues ya las molestias aquellas, la mamá la llevó donde el médico, tuvo que pedir permiso en ese lugar con todas las problemáticas de pedir permiso. El doctor confirmó que la niña estaba embarazada. Pero al doctor, atención, al doctor, un hombre joven, le llamó poderosamente la atención de una niña de 12 años embarazada y que no sabían en ese momento quién era el padre. Y aún sin saber lo del padre todavía, él se atrevió a recomendar impropiamente, porque a un médico no le toca eso, que la niña debería de emanciparse para poder abortar. Por eso conocí yo ese caso, porque ese caso fue llevado al Comité de Ética Médica de la Universidad de Antioquia, donde yo soy asesor, y ahí conocí yo ese caso. O si no, ni lo hubiera conocido. No crean que el Cubo saca una cosa de estas. Y esto fue una cosa dramática. Porque después del caso conocimos que la señora expulsó a su hijo de la casa. Lo vio como un monstruo que dañó la unidad familiar, un monstruo que acabó con la situación de la casa, un monstruo que defraudó a la madre y a su hermana, un monstruo que traicionó la unidad de la familia.
Entonces, bienestar familiar lo tuvo que acoger porque la mamá lo quería, no solamente lo echó de la casa, sino que lo quería despedazar. Ahí está una fuente de la moral, pero no les voy a seguir diciendo de eso, sino que ustedes van siguiendo el caso. Efectivamente, el Comité de Ética Médica pues sancionó al médico, porque hay que sancionarlo porque el médico no debió haber dicho eso. Eso es una posición jurídica que no la puede recomendar sino un jurista y no un médico. Sin embargo, atención, sin embargo, se hizo eso. La niña para efectos de emanciparse, recuerden que la emancipación es una figura del derecho civil. Emanciparse fundamentalmente es adquirir en defecto una edad y una potestad que no se tiene. Una niña de 12 años todavía juega con muñecas. Entonces, la niña de 12 años es adquirir potestativamente una autoridad consigo misma, una autonomía que no tiene. Al adquirir ese rango de autonomía, la niña está renunciando a su ingenuidad, a su minoría de edad y está adquiriendo la adultez, que en Colombia es de 18 años. Pero no es un procedimiento fácil, porque la mamá, hubo de haber renunciado a la patria potestad. Entonces el procedimiento fue, la señora renuncia a la patria potestad, la niña queda sola. Bienestar familiar la acoge y la acompaña. A ver, la niña queda sola porque la mamá tiene que renunciar a la patria potestad, pero recuerda que esos son enunciamientos, no es una cosa real pues así, sino enunciamientos para poder hacer lo que se va a hacer. La señora, no es permanente, profe, ¿no es cierto? No, es un es estado momentáneo. por un momento y luego vuelve y la recupera. Claro, es momentánea. Entonces, la señora renuncia a la patria potestad, la niña queda sola, entienda eso de quedar sola, bienestar familiar la coge y la acompaña. Y con bienestar familiar, la niña invoca la primera cláusula de despenalización del aborto en Colombia, según la sentencia 355 de mayo del 2006, que dice que una mujer puede invocar el aborto en caso de que haya sido violada. Esa niña fue violada. No que los dos pelados consintieron, fue violada. No que mi amiguito tiene 15 y yo quise, fue violada. No que yo antes me le ofrecí, fue violada. No que violada. En Colombia, toda mujer menor de 14 años es violada. ¿De dónde vienen esas leyes, queridos jóvenes? Estoy repitiendo y ya no repito más. ¿De dónde vienen todas esas leyes? ¿Será que Colombia tuvo la oportunidad de escribir esas leyes? ¿Será que Colombia escribió los derechos sexuales y reproductivos de la mujer? ¿Será que Colombia tuvo en cuenta estas 3 condiciones de despenalización del aborto y Colombia las invocó porque ya estaban resueltas en el entramado jurídico colombiano? No, no y no. Y aquí en este curso, en la primera sesión les dije, en el año 2006, Colombia recibió una influencia jurídica muy grande que se llama el bloque de constitucionalidad. Colombia asumió los acuerdos del bloque de constitucionalidad y al asumir los acuerdos del bloque de constitucionalidad, entre muchas cosas asumió los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y con esos derechos sexuales y reproductivos de la mujer, el doctor Rentería elaboró la ponencia de despenalización del aborto. ¿No le llama a usted mucho la atención que las 3 mismas condiciones de despenalización del aborto las tiene ahora Chile? Chile apenas despenalizó el aborto el año pasado, con las 3 mismas condiciones de Colombia. Entonces le vamos a decir a Chile, ¡ay, tan copión!
nos copió No, Chile también firmó el bloque de constitucionalidad. La ley de feminicidio en Colombia está fundamentada en el bloque de constitucionalidad. La ley de infancia y adolescencia está fundamentada en el bloque de constitucionalidad. Ajá. Entonces, por eso, el año 2006 para nosotros es importante por ese influjo, pero también hay otra importancia radical. El año 2006, Colombia comienza el sistema oral. El sistema oral es que las presentaciones jurisprudenciales son orales, ya no son escritas como eran antes. Claro que la escritura prevalece, pero son orales. Usted tiene que presentar la argumentación, el abogado tiene que presentar la ponencia del caso ante un juez de la República y el juez de la República también la tiene que presentar, o sus decisiones o sus intervenciones deben de ser orales. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Santiago Villegas Restrepo. Profe, no me quedó muy claro cómo determinaron que fue el hermano quien tuvo la ocasión de embarazarla. Eso al comienzo hubo dudas, porque nadie va a pensar que es el hermano. Ellos después confesaron, pero siempre se creyó que se le había metido un vecino, siempre se creyó que era un compañero de colegio, pero finalmente fue su hermano. Pero determinante, hay cosas determinantes, hay cosas que no se pueden, a un asunto de estos no se puede llegar porque, ¿cómo te digo? Porque me contaron, me dijeron, porque creemos, no. Nosotros no hacemos en el derecho un acto de fe. En el derecho se hace un acto de certeza, de comprobación. Por lo tanto, se comprobó. Usted sabe que existen muchos métodos para comprobar esa situación. Incluso se hacen intervenciones en útero para conocer esa clase de situaciones. Hace 15, 20 años eso no se podía hacer. Hoy se puede hacer. Claro. Mario de Jesús Quiñones. Profe, no, y lo otro es que, de acuerdo con el documento del doctor Carlos Gaviria, ahí la madre desarrolló lo que era la moral colectiva. Ella ajuició y unió lo que el concepto de moral y ética, como lo describía el doctor Carlos Gaviria en el inicio del documento, donde menciona que tiene la misma connotación en el documento la definición de ética y la definición de moral, y dejaba desarrollar que esa fue la actuación de la madre. La madre simplemente aplicó bueno o malo, aunque para el caso del médico era dolo, culpa, y ahí sencillamente dejó percibir que en la sociedad, en la comunidad, la connotación de bueno o malo está de acuerdo también sumergida a los hechos que están muy unidos a las concesiones religiosas de las personas. Muy bien, Mario de Jesús. Observo de que sí ha leído el documento, y a los demás compañeros les digo, uno observa cuando hay una lectura, porque estas lecturas son de aplicación. Estas lecturas son de aplicación. Estas lecturas no son de que la lectura va por un lado y el caso va por el otro. Santiago. Profe, sí, a mí también me parece lo que dice el compañero Mario. En el texto mencionan de que la moral va más sujeta a las creencias religiosas de cada persona, lo cual obviamente la madre, como una buena católica, se le ha enseñado desde chiquita que el incesto o entre familias, las relaciones no están bien vistas por Dios. Entonces es natural que salga en ella ese juzgamiento hacia el hijo. Santiago, vamos a evitar en este curso hacer relaciones de moral con religión. Aunque las religiones son morales y el que le habla es creyente, estamos en un país laico y el país laico no admite esta clase de cosas. La moral es la moral, y la moral no es la de los púlpitos, la moral es la moral. Por eso usted en este curso, al final del curso, va a leer una sentencia, la 224 de 1994,
que se llama la moral del pueblo colombiano. Y como era tan cercana esa sentencia a la pronunciación de la Constitución del 91, los juristas nombraron que la moral del pueblo colombiano es la moral cristiana y después tuvieron que devolverse a decir que no, que es una moral social. No pierdan de vista que este es un epicentro laico y la moral no es de religiones. La moral tampoco es de ánimos, como los del Envigado Fútbol Club cuando dicen que no les dio ánimo, no les dio moral la hinchada. Es que uno con qué moral va a trabajar, me decía un muchacho la semana pasada, si no nos están pagando. ¿Con qué moral va a trabajar? Bueno, yo me voy a poner a explicarle a ese muchacho eso. La moral no es eso, la moral es otra cosa. Entonces, aquí no es de buenos católicos ni de malos católicos. Por favor, los pueblos más católicos de Antioquia, perdonen, y no quiero herir ningún imaginario, Jericó o Santa Rosa, es donde la fiscalía más prescribe problemas de incesto. O sea, católicos en incesto, está comprobado, los mayores problemas de incesto están en las poblaciones más creyentes. Entonces, por favor, y si creyente es tener una iglesia por todas partes, y si creyente es asistir a todos los actos masivos, y si creyente es, pues mire lo que sucede. Entonces, no podemos poner estas cosas en religiones, no es religiones. Y el que les habla es creyente y practicante además. Pero en estas cosas tenemos que separar lo uno de lo otro. De lo contrario, estaríamos traicionando la política del Estado, y la política del Estado es dinámica y es laica. Recuerden, es laica, no atea. Y aquí sí quiero hacer otros dos punticos. No es laica y no es atea, es laica, que son dos conceptos absolutamente distintos, el laicismo y el ateísmo. Que la vicepresidenta está muy contenta porque es el Día de la Virgen de Chiquinquirá, pues que es maravilloso, pero por eso le vamos a callar la boca y a decirle que no puede hablar de eso. Y que el presidente estuvo en misa. Y es que no puede ir a misa el presidente. ¿Acaso no es un creyente como cualquier otro? O sea que aquí han vuelto las cosas de otro lado. El país es laico, no ateo. Y hay países ateos. O países, hay un término, se me escapa en este momento el otro término. Sí, este fue un país confesional, pero sigue siendo, es laico, pero el decir laico no es que sea contrario a la religión. ¿O cómo explica usted, estudiantes de Derecho, que hoy las Fuerzas Armadas bendigan las armas en nombre de Dios para la protección de la soberanía nacional? ¿O cómo explica usted que el presidente de la República vaya a la Basílica del Voto Nacional el segundo viernes de junio a decirle al Sagrado Corazón que proteja a Colombia? Y es una fiesta nacional. ¿O cómo explica usted que las Fuerzas Armadas tengan capellanías, tengan obispo particular y hay sacerdotes con honores militares y con carrera militar, y los cantones militares se entienden como parroquias? ¿O cómo explica usted eso, que el presidente de la República, cuando necesita una consulta, a la primera que llama es a la Iglesia Católica? En esas revolturas ahora del paro nacional, ¿a quién llamó primero? A la Iglesia Católica, para que le ayude, que sea su consejera. Y también llamó a la ONU, y también llamó a la OEA. Pero del país solamente llamó a la Iglesia Católica. Entonces, eso es ateísmo, eso no es ateísmo, eso es laicismo. Laicismo es que las relaciones Iglesia-Estado están separadas en Colombia desde hace mucho tiempo. Un alcalde de Medellín, cuyo nombre no quiero recordar, iba a acabar con una capilla que hay allá en la Alpujarra. Le cayó de aquello que sabemos que cae del zarzo, le cayó toda. Y lo mismo cuando fue gobernador, quiso acabar la capilla de allá y también le cayó toda. ¿Él la podía acabar? Claro que la podía acabar, porque este es un país laico y esas capillas se sostienen con el erario público. Y el capellán hay que pagarlo con el erario público.
¿O cómo entiende usted que la Universidad de Antioquia, con todo su ancestral historial, tiene capellán y hay una misa diaria todos los días cuando la universidad está abierta? ¿Quién entiende eso? Entonces, entendamos qué es la laicidad y entendamos qué es el ateísmo. Colombia comienza su constitución en nombre de Dios. ¿De cuál Dios? ¿De Zeus? ¿De Afrodita? ¿De Artemisa? ¿De cuál Dios? ¿De Baal? ¿O qué? En nombre de Dios. Y la otra constitución decía en nombre de Dios, principio y fin de todas las cosas, y de la Iglesia Católica, garante de los principios de organización social. Entonces, por lo tanto, en estas adquisiciones de la moralidad, tenemos que sacar la religión. Bueno, creo que fui demasiado empático. Muchas gracias. Ricardo Antonio. Sí, profe, muchas gracias. Profe, incluso tocando esa parte nuevamente de la religión, incluso Carlos Gaviria hacía la distinción de la moral religiosa y la moral como persona, ¿cierto? Él decía que, bueno, una persona porque actúa por la moral religiosa o por sus principios, ¿cierto? Entonces, ahí es donde retoma esa parte que usted decía. Acá no podemos tomar que la moral viene directamente de lo religioso, ¿cierto? Porque incluso hay una parte del documento que dice que la moral es algo interno de la persona, ¿cierto? No quiere decir que sea que por la religión, no es por el ser como tal, más no por la religión. Muy bien, Ricardo, pero bueno, van a poner atención a esto que Ricardo me lo hace nombrar. Miren, entre el texto de Carlos Gaviria que ustedes están leyendo, del segundo capítulo, Moral Derecho, que es del libro Introducción al Derecho, y el texto que van a leer para dentro de 8 días, hay más o menos 40 años de diferencia. En el otro, Carlos Gaviria cree profusamente que el hombre que ha valorado la vida y que ha tenido la vida como el valor supremo, incluso con el concepto de sagrada, puede decir de su propia vida que ya no lo es, y que su vida es un asco, y que su vida ya no es digna de ser vivida, y por eso él desarrolla ese derecho que se llama el derecho a morir dignamente, de un enfermo postrado de cáncer que no quiere que su familia le hiera y le repugne, y que no quiere ser un mal para otros, y que se siente humillado porque lo tienen que lidiar y lo tienen. Entonces ese no tiene la vida como un valor supremo y por lo tanto quiere morir. Y lo que él pide es, déjenlo morir. Pero también aquel que quiere mantener su vida a expensas hasta el último momento, también déjenlo estar. Muy bien, Ricardo. Bueno, quería hablar un poquito del perfil de Carlos Gaviria en eso. Carlos Gaviria era paisa, era de Sopetrán, Antioquia, de una familia antioqueña, su mamá fue una matrona antioqueña. Sus tías fueron hermanas de la presentación, y su tío fue nada más y nada menos que Germán Villa Gaviria, arzobispo de Barranquilla. O sea, estamos hablando de un hombre creyente. Esto no quiere decir que él dejó de creer, sino que tomó posiciones en derecho ante posibilidades. Cuando Carlos Gaviria murió entre marzo y abril del año 2016, creo, 2015 o 2016, de una afección pulmonar. Estuvo 32 días en la Fundación Santa Fe, en lo que él siempre había no querido terminar los días conectado a un respirador, pero su esposa pues, siempre tuvo la esperanza de tenerlo vivo. Cuando murió, se creía que iba a haber un acto académico y su esposa no. Primero la Santa Misa, su funeral. Funeral a uno nunca contrarió la fe, simplemente dio alternativas en justicia para los colombianos. Y su esposa pidió la misa. Claro, si era un creyente. Lo que pasa es que nosotros somos tan rutilantes que nos avergonzamos de la fe y creemos que la fe es cosa o de niños o de viejos. Pero la fe es una situación sustancial que el Estado colombiano no
no retracta. O si no, fuéramos un estado ateo. Hay estados ateos. Ateos. Muy bien. Harrison, buenos días. Buenos días, profe. Extrañándolo por aquí. Profe, yo levanté la mano. Ah, no, profe, no, de la lluvia, profe. Sí, yo me levanté tempranito, pero es que como yo ando en moto, esta lluvia, profe, sí. Entonces Sí. preferí conectarme desde casa. Ok. ¿Tienes alguna pregunta? No, profe, no es una pregunta, es como una intervención que voy a hacer. Bien, pues. Profe, a ver, de hecho, ¿cómo organizo mis ideas? Resulta, profe, que leyendo el texto, y cuando miramos que la señora está en una encrucijada como tal, yo doy mi punto de vista, y es que a veces la moral, que es, de hecho es algo individual, pero pasa que se va volviendo como colectiva, y se va volviendo colectiva y cree que digamos que se vuelve dueña de la verdad, solo porque muchas personas, digamos que tienen las mismas tendencias, por decirlo así. La señora, dentro del contexto que la sociedad le dicta, ella, claro, repudia al hijo por el acto que hizo contra la bebé, porque ama a la bebé, pero también ama a su hijo. Y en ese corazón de madre, quizás ella no quisiera que ni que su hijo fuera sometido al escarnio público, ni que la sociedad la condenara tampoco a ella. Pero como infortunadamente para nosotros siempre pesa más, digamos que el qué dirán o lo que la sociedad piense de nosotros, a veces siempre nos dejamos ir por esa corriente. Ese es como uno de los análisis que yo hago frente a lo que Carlos Gaviria, por ejemplo, propone en el texto. Y hay una parte donde él dice que siempre, o sea, yo la cambio de palabra, pero es como con lo mismo. Detrás de quien tiene como un beneficio, siempre hay una persona que se está perjudicando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la madre en ese caso, bueno, digamos que el beneficio que ella podría obtener es que listo, que el niño sea castigado, ella basada en lo que la moral le dicta. Pero en ese caso, precede al beneficio de la madre un castigo social que también, digamos que está acarreando sobre el niño y que tampoco es culpable. Entonces ahí es donde empieza, profe, como todo ese juego de estaré haciendo lo correcto, no estaré haciendo lo correcto, y la gente y uno como persona también comienza como a mirar las opiniones de los demás, y las opiniones de los demás terminan casi siempre confundiéndonos, profe. Lo que pasa es que aquí lo correcto no es lo general. Y de hecho, en ese caso, lo correcto no fue lo general, porque es un dilema que se resuelve mal. La niña finalmente aborta. Y la niña finalmente aborta, ¿por qué? Porque en el fragor sería lo más conveniente. Pero no faltaría quien dijera, no, que la niña tenga su bebé. No, que la niña tenga su bebé y que ese hermanito esté en la casa y que su mamá no sepa definir quién es. ¿Cierto? Las situaciones de parentesco son situaciones morales, y son situaciones morales que no son, como usted dice, individuales, no son colectivas, son colectivas. Tiene que haber una perversión cuando un hermano mira a su hermana como una mujer. Eso. Entonces, ahí dejó de ser una situación de esas. Uy, qué tristeza que el hermano está viendo a su propia hermana como una mujer, la desea. ¿Quién puede ver a su madre, por más esbelta, por más hermosa que sea? ¿Quién la puede ver distinto a como la ve como su mamá? Y eso es una cosa individual, es una cosa colectiva. Colectiva. El sentimiento que nuestro pueblo, la veneración que nuestro pueblo
La honra que nuestro pueblo tiene sobre la madre es una situación colectiva. Por eso en el entramado jurídico colombiano, en la penalidad, nunca tenemos cuando un hijo mata a la madre. Pero que hijos han matado a la madre, claro. Hace muy poco a una fiscal aquí en Medellín nos dolió tanto que estaba reprendiendo a su hijo y su hijo cogió el arma de dotación de su propia madre y le mandó un tiro. Certero, la mató inmediatamente. Nosotros tenemos marricidio, eso no existe. Tenemos parricidio porque sí. Desde la paideia griega sabemos que el hijo mata al padre. Entonces, no son cosas individuales, son cosas colectivas. Y esas cosas colectivas hieren profundamente a la población, la dañan profundamente, la corroen profundamente. Por eso Carlos Gaviria, en ese texto que ustedes están leyendo, y vuelvo otra vez al texto, señala al final como todo el acápite de desarrollo del texto, y es con las famosas duplas de alteridad, de bilateralidad, de autonomía, de heteronomía. Les ruego que esas duplas, unas son morales y otras son en derecho, las saquen aparte, porque las van a necesitar para aplicar a los casos. Yo en ningún momento les voy a preguntar, ¿qué dice Carlos Gaviria en tal parte? ¿Qué dice Carlos Gaviria de la moral? ¿Qué dice Carlos Gaviria del derecho? No, yo no voy a decir eso. Yo sí les voy a pedir que apliquen esas duplas que están al final, las apliquen a los casos. Como todavía no les he podido poner los trabajos en el ABA, porque el ABA no está desocupada y no es de mi parte la desocupación del ABA, les voy a lanzar los 3 casos que van a estar en el ABA para que los vayan pensando. Lisette, ¿cómo está? Profe, buenos días. Bien, profe, en este caso también sería pues como, según lo que entendí del texto, la de alteridad o bilateralidad y unilateralidad, porque nos dice que la bilateralidad es con base a la moral y la unilateralidad con base al derecho. Entonces la norma otorga facultades propias pues como de cada persona, ¿cierto? Que nos hace cumplir como tal la norma. En cambio, en la moral es la conducta pues como de cada individuo, de sí mismo, de hacer el bien o de hacer el mal. Entonces, en este caso sería que, o sea, la madre actuó como tal con base a la moral, o sea, la bilateralidad, por presión, por creencias, pues como por todo lo que ella conlleva de la moral. En el derecho implica la bilateralidad, es decir, que la relación de deberes y derechos entre 2 o más personas, o sea, que había implicado lo que es la madre, lo que es y los 2 menores, según lo que yo entendí, pues como el Sí, texto. entendió muy bien, Lisette, es así como usted lo enuncia, es así. Hay una cosa, yo les dije ahorita que ese texto con la Constitución se tienen muchos años. Cuando Carlos Gaviria habla en ese texto de autonomía, después la autonomía que usted va a percibir de él es otra autonomía. Yo soy del pensar, es mi humilde pensamiento, que Carlos Gaviria se le fue la mano en autonomía y a nuestro país se le ha ido la mano en autonomía. El artículo 1 de la Constitución que menciona la dignidad y el artículo 16 que hace eco de la autonomía en el ser humano como un proyecto y como un proyecto evolutivo de libertad, como un proyecto evolutivo de ir haciendo la vida, como un proyecto evolutivo de construir el futuro. Yo creo que se nos fue la mano. Después hablaremos de eso, porque yo les voy a pedir que contrasten un texto mío con el de Gaviria y no tienen que estar de acuerdo conmigo, sino que yo les voy a enseñar otro método. Llevamos un solo método, el método de casuística. Vamos a ver si Profe, hoy...
Segundo método. Perdone que meta la cuchara. Lo que pasa es que me da la percepción que la concesión de Gaviria sobre autonomía es muy basada en el pensamiento kantiano, en Sí, la forma sí, como Emmanuel Kant considera la autonomía y hace la reflexión sobre la heteronomía. Entonces, esa visión de él es como que yo tenga la capacidad de emanciparme y de tener la capacidad de actuar por mis propias convicciones y decisiones. muy bien, es así. Kant elabora el concepto de autonomía a partir de la heteronomía, pero Kant no mete ningún sistema religioso ni fundamenta nada de esas cosas. Kant lo que hace es que la moral es eminentemente racional, ¿sí? Eminentemente racional. Bueno, pero entonces vamos a poner atención, Lisette. ¿Alguna otra cosa? No, profe, muchas gracias. Apaga la manito, por favor. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a escuchar estos casos. Escuchen. Estos casos no me los contó nadie. Ah, bueno, el primero sí me lo contó un taxista, que le había sucedido a él. Los otros dos siguientes, yo fui testigo ocular. Estos casos los van a tener en el ABA cuando se puedan y los van a analizar a la luz de este documento, Primero, el que me contó el taxista. Una mañana, pues yo cogí un taxi, lo pedí, me llegaba a la casa, iba para la de Antioquia, en ese tiempo tenía que ir allá como a las 7. Oigan lo que me dice el taxista. Yo no les hablo a los taxistas y ellos no me hablan, pero si me hablan, hay una conversación riquísima todo el rato. El señor, un señor por ahí cincuentón, aunque revelaba un poco más, estaría al sol y al agua, no sé, el caso es que el señor revelaba un poco más, me dijo, mire lo que me acaba de suceder, o sea que le había sucedido a él por ahí entre las 6:20 y las 6:30 de la mañana, que iba por la 67 en Castilla y que una niña colegiala en sus nombres le puso la mano y que él le paró. Le dijo, ¿me lleva al INEM del poblado? Claro. Y que la niña se subió, pero que la niña se subió adelante. Pero a él no le llamó eso la atención. Cuando venían por la fiscalía y cerquita de Coca-Cola, la niña le dijo, vea Cucho. Y se desabotonó la camisa del uniforme. Si no me da 100.000 pesos ya, comienzo a gritar que usted me está violando. Y el viejo frenó en seco. Le dio lo que tenía y la pelada se bajó del carro y él tiene estas precisiones. No cerró la puerta y que el uniforme le hacía para adentro y para afuera. No sé qué quería decir con eso. Y me pregunta el señor, sin saber qué hace uno ni nada, me pregunta, señor, ¿hice bien? Y yo le respondí, ahí en mi respuesta está el asunto. Le dije, señor, usted no pudo haber hecho mejor. Si usted se resiste, sus propios compañeros vienen a lincharlo. Usted se va de ahí esposado para la fiscalía y sale de allá cuando se allane de haber hecho lo que no hizo. Ojo a mi respuesta. ¿Listo? Segundo caso. Fui testigo ocular de eso antes de la pandemia. Debajo del viaducto de la estación Cisneros, a la altura de el ferrocarril. 12 del día, todos los mecánicos sentados por ahí haciendo la siesta de lo que no han comido. Pasaba un señor elegantemente bien vestido, con un portafolio, y detrás de él un ladronzuelo, mal alimentado, drogado, le apuntaba con una navaja queriéndole quitar sus pertenencias. Se abalanzaron todos esos mecánicos, esa turba, de inmediato con una cruceta le abrieron la masa encefálica y quedó expuesta inmediatamente. Fueron tantas cuchilladas, fueron tantas cosas que finalmente en un minuto ya estaban pidiendo gasolina para prenderlo.
Ahí terminan los casos no dicen más. Así. Tercer caso, por la avenida Bolívar, cerquita a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, entre las 3 y 3:30 de la tarde, un señor venía en su camioneta por la avenida Bolívar, por el lado del semáforo, o sea que iba a dar como la vuelta. Se acercaron dos, uno por una ventana y otro por otra, porque él venía muy despacio, además era el semáforo ya. Le quitaron sus pertenencias, que una cadena, o su anillo, su celular, su billetera. Y ellos siguieron como que nada hubiera pasado por la carrera Bolívar. Este hombre, tentado por Satanás, otro no lo pudo haber inspirado, tomó fuerza en su camioneta hacia atrás y los embistió duramente. Uno de ellos murió, el más mayor murió en el acto. El otro quedó con heridas graves. Ahí están los 3 casos que van a ser analizados a la luz de este documento. No me van a confundir los documentos. Yo del segundo documento no les he hablado nada todavía. Este es el primer documento. Entonces, a ustedes le aparecerán 2 trabajos en el ABA. Uno de ellos será el análisis de estos casos. ¿Listo? Hasta el momento llevamos 4 casos. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. ¿Qué me queda por decirles? Que si ustedes hicieron el ejercicio de subrayar el documento de Carlos Gaviria, Moral y Derecho, subrayar lo que para ustedes eran de difícil comprensión y de haber señalado las relaciones entre moral y derecho y de sacar las duplas de las cuales les estoy hablando hoy, ese es el ejercicio con ese documento. Por lo tanto, y antes de comenzar el segundo, quiero preguntarles en su subrayado inicial qué fue lo que fue de difícil comprensión en el documento y con mucho gusto tratamos de resolverlo. Yo tengo una leve impresión que no han leído bien el documento y entonces si no hay una lectura del documento es un poco difícil. Bien pueda Anderson Mora. Profesor, buenos días y compañeros. Trate de hablarme más fuerte que no le escucho. Buenos días, profesor. Ok, ¿qué tal? Bien. Qué pena con usted, profesor. Lo que pasa es que yo me matriculé solo hasta el pasado viernes, ¿cierto? Y pues esta es la primera clase que asisto, incluso esta era con otro link y ya logré, un compañero me lo compartió. Entonces, pues efectivamente yo no he leído porque no me he podido matricular al ABA porque en el ABA me aparecen materias del primer semestre, o sea, todos los datos del primer semestre, ¿cierto? Y los en vivos del primer semestre. Le agradecería de pronto si usted me puede decir, ¿sí? ¿Cuál es el texto? Y me excusan los demás compañeros, pero pues no, como no conozco a nadie aquí fue porque había otro compañero allá en la otra sala y él fue el que me consiguió me compartió el link de esta sala. El libro y yo lo puedo pues leer esta semana y pues así iniciar bien la tarea porque pues, la verdad voy como perdido. Usted ya puso aquí su nombre. Ponga su nombre y su teléfono aquí en el WhatsApp. En el WhatsApp no, en el chat de esta plataforma y yo con mucho gusto, terminada la clase, le envío lo que es. ¿Listo? Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, bien pueda Lisette. Profe, bueno, pues la clase pasada yo sí leí el texto, pero realmente no comprendí muy bien las duplas, ¿cierto? Entonces lo que hice esta vez, volví, me lo leí y saqué como aparte todas las duplas y lo que hice fue sacarlo como qué dupla se basaba en el derecho y qué dupla se basaba en la moral, realmente.
porque también el texto nos menciona pues como ciertos casos donde nos da unos ejemplos como de dónde se aplica el derecho y de dónde se aplica pues como tal la moral, que es lo que uno realmente debe de hacer jurídicamente y moralmente. Pero, o sea, en la primera sección no lo entendí, realmente no lo entendí. Lo que hice fue eso, pues como sacar aparte cada dupla y cada término como del texto, como para poderlo entender mejor. Lisette, pero a mí me parece que eso que usted hizo está muy bien hecho, porque, miren, ustedes deben de hacer el esfuerzo de comprarse un diccionario de términos jurídicos, porque no es para este curso, es para toda su carrera. Hay un diccionario de términos jurídicos de la editorial, se me va a olvidar la editorial. Bueno, Legis tiene uno y hay otros muy buenos, hay otro mejor todavía, pero no recuerdo la editorial en este momento. Son colombianos. De Temis, profe. Temis, muy bien. Temis es el otro. Esos diccionarios vale lo que le vale a usted una fiestecita de fin de semana, menos de eso. Entonces, cómpreselo porque lo va a necesitar. Ningún otro texto pudiera ser tan importante como ese y más adelante la teoría general del proceso. Me parece que esos dos documentos son fundamentales. Bueno, pero sí, yo creo que lo que hizo Lisette está muy bien. Cuando usted encuentra las duplas, encuentra una dupla en moral y otra dupla en derecho. Recuerde que el principio es, la moral no necesita del derecho, el derecho siempre necesita de la moral. ¿Listo? Bueno, Santiago, bien pueda. Profe, yo leí el texto y me parece que voy a tener que volverlo a leer para comprender más ciertas cosas. No comprendí muy bien lo de la moral, porque lo confundí de pronto con que la moral está ligada a lo religioso que tenemos pues todas las personas, ya que usted me aclaró ahora de que debemos separar la religión, no negando pues de que las creencias religiosas, sino basados en lo que es el Estado laico. Pero no sé, me corregirá usted si estoy mal encaminado también en mi pensamiento de que la moral que tenemos los seres humanos está un poquito, digámoslo así, fundamentada en lo que nos ha dicho la religión de que no matar, no robar. Y lo que explica Carlos Gaviria en el texto, que la moral va más al individuo y el derecho a la colectividad y las normas que tiene uno como individuo para vivir en comunidad. Esa es como la parte donde más tengo como dudas. Bueno, yo espero aclararle con lo siguiente, pero por favor, todos los demás a poner atención porque ya lo doy como un epicentro de la clase y esto lo íbamos a desarrollar después, pero ya porque se ofrece con lo de Santiago y me parece que es oportuno hacerlo. ¿De dónde le aparecen a Colombia las relaciones Iglesia-Estado? La Iglesia Católica, ¿de dónde le aparece que va a ser educadora de la moral? Eso tiene historia. Cuando Rafael Núñez firmó la Constitución del 86, se sintió absolutamente solo. Un país provinciano, un país atrasado y un hombre tan educado como fue Rafael Núñez en un pueblo ignorante, con una constitución tan bien hecha. Él se sintió solo y congregó por aquel entonces, póngale pues atención a este asunto y mire lo que va a salir de aquí. ¿Quiénes habían aquí cultos en Colombia para ese entonces? Pues la iglesia. No habían para aquel entonces sino 11 jerarcas, o sea, 11 obispos. Y los citó y les explicó que necesitaba de su ayuda. Ellos, muy
perspicazmente le dijeron: con mucho gusto, señor presidente, nosotros le colaboramos, pero ¿en qué nos va a colaborar usted a nosotros? Ojo pues, que ahí están haciendo el concordato entre la Iglesia Católica Colombiana y el Estado colombiano, concordato que todavía existe en este país laico. Atención. Entonces la Iglesia, Núñez le dijo que él protegería a la Iglesia. Oigan los términos, que él protegería a la Iglesia colombiana. Claro que tenía que hablar así. Ustedes recordarán que la Iglesia colombiana fue perseguida por Tomás Cipriano de Mosquera, que fueron expulsados los jesuitas, que la primera imprenta que había en Bogotá con Manuel del Socorro Rodríguez, una estatua que vive allí ahumada en el Parque del Periodista. Cuando pasen por el Parque Periodista, ahí está la estatua de Manuel del Socorro Rodríguez, el primer periodista que hubo en Colombia, que sacó el primer periódico del país, que se llamaba Gaceta, y que se lo tenían los jesuitas en Bogotá, y todo eso fue arrasado. Ese tiempo de Tomás Cipriano de Mosquera se llamó la amortización de manos muertas, porque le quitó a la Iglesia todos los bienes, y la Iglesia en este país fue perseguida, y fue perseguida en ese tiempo de su presidencia, Tomás Cipriano de Mosquera, un tipo caucano creo que era, antes de la Constitución del 86. Por eso habla en esos términos Rafael Núñez: los vamos a proteger. Pero la Iglesia le dice: entonces nosotros vamos a moralizar al pueblo colombiano. Ahora sí entienden por qué. Y la Iglesia tomó las riendas de la educación. Por eso todos los gobiernos que siguen después de la Constitución del 86 son de hegemonía conservadora. Todos mantienen un mismo nivel de patria, de república, de amor a la Iglesia, de súbditos del Papa. Todos esos gobiernos que siguen, hasta 1932, cuando las elecciones las gana Alfonso López Pumarejo, que va a estar en 2 periodos y que hace la modernización del Estado colombiano y que comienza a cambiar cláusulas del concordato. El concordato de la Iglesia Católica, moralizando al pueblo colombiano. Imagínense la moral. Les repito, el que le habla es un creyente, ¿sí? Pero no por eso se van a ocultar las cosas. Hijos naturales. Solamente se le ocurrieron a ellos que la mujer era la madre y que el padre no aparecía si no se reconocían. Aparecen los hijos naturales. Pues Alfonso López Pumarejo le obliga a la Iglesia a que levante actas de reconocimiento de los hijos naturales. Conocí colegios en Medellín, pero hasta hace muy poco, relativamente poco, que no entraban hijos de que sus padres no estuvieran casados por lo católico. Y peor, que estuvieran casados por lo civil. ¿No? Bueno, tengo muchos cuentos de esos, pero no voy a entrar en eso. Pero ahí es donde la Iglesia asume la moralización del pueblo colombiano. Por eso, para muchos, la relación moral e Iglesia es tan oportuna. Pero la moralización es un efecto de racionalización. La moral es racional. E independientemente habría que trabajarla indistintamente con credos religiosos. Bueno, espero haber sido claro con el asunto. Perfecto, profe, muchas gracias. Marcela Giraldo. Tiene la mano levantada. Hola, profe. Hola. Es que yo tengo una duda sobre las 3 fases posibles en la descripción fáctica, o sea, no logro como identificarlas bien. Léalas, por favor. Dice, de indiferenciación ética, entonces... A ver, un momentito. Indiferenciación ética. Las éticas son la dinamicidad moral. Entonces, yo en las éticas no tengo que ser tan general como en el moral. Las éticas pueden ser distintas. Ejemplo, el reglamento institucional dice que aquí nadie puede entrar preso de las drogas psicotrópicas.
Ah, pero yo este fin de semana pude haber tenido una fiesta en una droga psicotrópica. ¿Sí? Esa es diferenciación ética, que no marca carácter con los comportamientos generales, sino con los comportamientos públicos. Yo en la terraza de mi casa pero si desde otra terraza están viendo con binóculos, ¿sí? Indiferenciación ética. Esto que acaba de sacar la Corte Constitucional, que las multas, si yo le presté el carro a mi sobrino y mi sobrino cometió una infracción y la cometió en mi carro, pues no soy yo quien debo de pagar, sino mi sobrino. Eso es indiferenciación ética. ¿No sabían eso? Eso es nuevo. No, hay que ver noticias, queridos, porque el trabajo en derecho está en las noticias. Segundo método. Van a ser las 8 de la mañana de hoy ¿qué? 17 de agosto. Ya pasamos el primer método de la casuística, va el segundo método. El derecho, desde sus comienzos, tiene este método. Se llama el método de la dialéctica. Dialéctica. Es el método de la controversia. Ahora les decía que que el derecho es si no hay problema, no hay derecho. Pues ahora les digo, si no hay controversia, no hay litigio. El litigio es la controversia. El litigio son lo controversial, lo dialéctico que hay en los problemas. La dialéctica es una contraversión. La dialéctica es una contraargumentación, pero por medio de la dialéctica se alcanza el sentido. Para que haya dialéctica tiene que haber dos posturas. Por lo general en derecho es una postura ius naturalista y una postura ius positivista. ¿Ya? Dialéctica, contrastación. ¿Cuál es el fruto de un contraste? Una conclusión. Por eso siempre tenemos una tesis, una antítesis y una síntesis. La antítesis es controversial. La antítesis es dialéctica. La antítesis fomenta la controversia. Sin controversia no hay derecho. ¿Quién gana la controversia? El que tenga mejor argumento. Y un argumento en derecho. En los 3 casos, los 4 casos que les he dado, hay dialéctica y hay controversia. No les voy a poner los métodos todavía, pero usted pudiera identificar en esos casos los 2 métodos que hemos hablado hoy. La casuística, que sin duda pues está, porque es un caso. Y el otro, la dialéctica, la controversia, la contraversión. ¿Ya? Como decimos vulgarmente, el contrapunteo. Ustedes no han visto que esos rifirrafes que ponen en los noticieros son tan ridículos, que le están cobrando una plata a un congresista, que el congresista todavía no la paga porque tiene 10 años. Y el otro dice, pero es que a mi hijo se murió y entonces, ¿y qué? ¿Quién? Si pone un contrato que se pague a los 10 años, lo puede pagar a los 10 años y punto. Sin embargo, los medios nos ponen a divagar. En un país donde es noticia que una señora tiene una casa para cuidar perros. Pero en un país donde no es noticia que estén desalojando de una casa a un ancianato que no tienen dónde ir, eso sí no es noticia. Que en Cali una yegua se cayó y se quebró una pata. No estoy exagerando, son noticias que yo he visto. Mientras sacan la yegua del hoyo, eso es toda una noticia. Pero también es cierto que esos noticieros tienen mucha noticia en derecho. Si usted se pone a ver un noticiero de esos, yo diría que el 80-85% son noticias en derecho. Y derecho, escuchen, sustancial y circunstancial. ¿Qué es un derecho sustancial? Es un derecho doctrinal, en doctrina. ¿Qué es circunstancial? En el orden de las circunstancias. Pero todos los días
Y si usted va a ver más, cuando RCN presenta los 4 caminos, conozca de derecho y de errores en derecho. Y cuando presenta el 7º día, de errores en derecho y de derecho. Por lo tanto, hay que estar en el mundo y en el mundo jurídico. En el mundo jurídico. ¿O por qué creen que el caso de Sara Sofía, un juez suelta a la mamá, un juez aprisiona al papá, después lo suelta, después la fiscalía vuelve, después lo suelta y llevamos un juego y eso los medios todos los días una cosa y la otra? ¿Qué puede pensar un ciudadano del común y corriente que está ganando el mínimo, que sale todos los días a trabajar? Uy, qué país tan desordenado. Los jueces, qué leyes tan desordenadas, qué situaciones tan desordenadas. Solo en el caso de Sara Sofía, usted puede ver en muchos, profe, en muchos también uno observa que la justicia es muy mediática usted en el puede ver país. en esos casos enfrentados distintas posiciones, pero son unos enfrentamientos de casuística y son unos enfrentamientos de dialéctica. La dialéctica es un enfrentamiento de argumentos, es un enfrentamiento de verdades, es un enfrentamiento de situaciones. Usted siempre se va a encontrar en el derecho con la dialéctica. Por eso, esta clase pudiera haber sido más dinámica si todos hubieran leído el texto. Pero como no lo han leído y uno lo percibe por sus preguntas, lo percibe por sus silencios, deben de ponerse más en tona con esto porque ya este texto llegó a su fin hoy. Y esta era la oportunidad de lo que les vengo repitiendo hace 15 días, que subrayen el texto para darles lo de difícil comprensión en el texto, y solo han participado muy pocos. Bueno, aquí cerramos la primera parte del curso, las relaciones derecho-moral. Usted lo que tiene que preguntarse aquí es, ¿qué es derecho? Que usted pudiera hacer, terminada la clase, esa pregunta y respondérsela. Según lo que he estudiado, según lo que he leído, derecho es esto, esto y esto. Pero nunca agotará la respuesta, ni nunca se agotará la pregunta. Nunca se agotará, es una dinámica. Le recapitulo. Hoy volvimos al texto de Carlos Gaviria, Moral y Derecho. Presenté de nuevo el texto, presenté los casos, presenté 2 métodos del derecho, presenté la casuística y cómo se hace una casuística y presenté la dialéctica. Son 2 métodos que siempre estarán en el derecho. Son varios. Vamos despacio, pues todos no los vamos a tragar el mismo día, ¿cierto? Vamos despacio. ¿Qué iba a preguntar? ¿Cuál es su nombre? Pero durito, que el profesor es sordo y bobo, y entonces hay que hablar duro y dinámico. Y usted está en el WhatsApp del curso. No, al WhatsApp. Usted está en plataforma en este momento. Ponga. Por eso, ponga ahí su nombre en el WhatsApp, en el chat, ponga su nombre completo. ¿Usted me habló por el chat? ¿Cuál es su nombre? Jason. No. Ah, si está desconectado, pues ¿cómo vamos a hacer? No. Aquí ponga, ofrécele la oportunidad de poner ahí su nombre completo y su teléfono. Y así nos comunicamos por acá. De lo contrario es muy difícil. Ah, bueno, aprovecho para decirles, por el correo electrónico, solo el correo electrónico institucional. Apenas esté lista la otra lista, se las mando. ¿Listo? Bueno, ¿cómo son las 8:06 de la mañana? ¿Cómo vamos a hacer con el segundo texto? Entonces, hasta aquí llegamos con el primer texto de Moral Derecho.
Voy a presentarles el segundo texto, también de Carlos Gaviria. Es un texto más comprensible, porque no está en este orden de la doctrina, sino que es un texto que está más en el orden de lo que ya Gaviria había hecho. Yo les conté que el doctor Gaviria había sido presidente de la Corte Constitucional y que su periodo fue muy fecundo y que elaboró situaciones para siempre en Colombia, que después de Carlos Gaviria no retrocedemos en derecho. ¿Listo? Muy bien. Carlos Gaviria le correspondió atender una situación. Todavía no era la Constitución del 91 y existía en Colombia una cosa que se llamaba, y en muchos países de América Latina y del mundo, que se llamaba la valija diplomática. La valija diplomática era que todo senador de la República o todo congresista, si salía del país, su valija no podía ser requisada, ni de entrada ni de salida. Sin embargo, a un funcionario del gobierno, viniendo de Venezuela, le requisaron la valija diplomática y le encontraron marihuana. Le pidieron una explicación y él la dio muy sencilla, no, es que esa es mi dosis personal. Yo para trabajar me tengo que trabar y para dormir también me tengo que trabar. Si no les parece así, destituyan. El Congreso de la República lo citó. Recuerdo en la postura de un senador que parecía vitalicio porque llevaba como 38 años en el Senado, el doctor Víctor, no me acuerdo el segundo nombre. El caso era que era de apellido Barco. Nada que ver con los barcos de plata. Este era un barco sin plata, pero fue senador de la República muchos años. Víctor Hernán, algo así. Y este señor se rasgó las vestiduras hacia el Sanedrín judío por lo que este hombre decía. Sin embargo, después de la Constitución del 91, Carlos Gaviria comenzó a argumentar lo de la dosis personal. Atención, pues, en un país donde era casi un delito fumar marihuana en público, donde la marihuana era perseguida y donde la cocaína era una cosa escasísima y solamente para gente que tuviera dinero. Comenzó con la famosa despenalización de la dosis personal. Con el bloque de constitucionalidad quedó mejor argumentada la dosis personal y quedó como la Corte lo tiene ahora: drogas recreativas. Pues las drogas recreativas se tiraron 2 generaciones de nuestro país, 2 generaciones que no quieren hacer nada, 2 generaciones de bandoleros, 2 generaciones de los que se meten una pepita para poder atracar a la gente, 2 generaciones de delitos excusables y despenalizables. ¿Listo? La otra postura es la despenalización de la eutanasia, que yo ya les había hablado ahora, y del suicidio asistido. Son 2 concepciones distintas, eutanasia y suicidio asistido. Suicidio asistido, o sea que yo llamo al médico y le digo: señor médico, ayúdeme a morir dignamente, porque yo no quiero este cáncer, no quiero estar pendiente de esta gente y esta gente está pidiendo mi herencia ya y se las quiero dejar ya, entonces me quiero morir ya. Yo al respecto he escrito ya particularmente sobre ese asunto. Por eso el segundo texto que vamos a leer es el de Carlos Gaviria y el tercer texto es un texto mío, pero no me responde usted, me responde con argumentos de Carlos Gaviria y hacemos la controversia y hacemos la dialéctica. Por ahora es solamente este texto. Este texto es solo para una sesión para dentro de 8 días. Será más difícil para aquellos que no han leído el primero, ahora tener el primero y el segundo para dentro de 8 días. Porque sin haber leído el primero no entienden el segundo. ¿Listo? El segundo es cortico. El segundo yo se los mando ahorita más tarde
El segundo no tiene mayor dificultad. El segundo es un texto que incluso fue una conferencia de él, que después la sacaron en Word y bueno, y tiene pues los altibajos de la repetición, pero es muy bueno. Bueno, yo les estaré avisando cuando ya los trabajos del ABA estén expuestos, porque el ABA todavía, y eso no está en mi haber, si fuera en mi haber yo ya había desocupado eso no está en mi haber, desocupar el ABA de los cursos pasados para poder poner estos. Porque tiene todo lo del año pasado. Sí, del curso pasado. Eso del curso pasado hay que retirarlo para tener este presente. Lo que pasa es que ha habido ciertos, no sé si ustedes se han dado cuenta, el programa ha tenido unos relevos en estos días y esos relevos retrasan un poco. Entonces, esperamos que esta semana podamos desatrasarnos con eso y ponerle los dos trabajos que les voy a proponer en el ABA. Recuerden que el ABA se maneja con un tiempo distinto, ¿sí? O sea, el día del cierre no son las 23:59, sino las 0 horas, o sea, el comienzo del día. El ABA no se puede volver a abrir y perder un trabajo es perder el primer 9% del curso, para que estén atentos. Yo les voy a dar tiempo para eso, pero para que estén atentos. ¿Listo? Los trabajos son individuales, no son colectivos, no son personales, no son grupales. Son solamente 2 trabajitos. Lo otro es que el día del examen les sugiero que estén en un buen computador. Lo más recomendable es no hacer el examen en celular. Es mejor hacerlo en un computador. El examen no se puede devolver porque es un examen que se hace con hot potatoes, entonces usted lo devuelve y a usted se le desorganiza. Luego le pasa a usted una foto, le toma una foto y se la pasa por WhatsApp a su compañero y su compañero está viendo otra cosa de la que usted no está viendo y por eso pierden el examen. Pero si era el mismo examen, pero sale indistintamente, claro, por la forma aleatoria de hot potatoes. Bueno, compañeros, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Aló? Profe, entonces usted nos comparte este otro texto también por el correo. No, ese texto lo comparto por el WhatsApp. Listo. Del chat. Por el WhatsApp comparto el texto de hoy a mañana. Por favor, ya saben que si necesitan otro WhatsApp, hagan un WhatsApp entre ustedes. O si necesitan alguna información de otro profesor, ya era hora que su profesor tuviera un WhatsApp. Estamos en la 3ª semana. Yo a veces veo, mire el enlace de tal materia, el enlace de la otra. Yo me quedo calladito, pero me quedé calladito hasta hoy. Este WhatsApp es nuestro solo para este curso. Porque o si no... Profe, ¿y el enlace es el mismo o va a variar? Aspiro a tener un solo enlace para todas las materias, para todas, pero todavía no hemos podido, pero eso lo vamos a tratar de tener para todas uno solo. Yo les estaré avisando, por eso es tan importante nuestra comunicación por el WhatsApp. Terminada esta sesión, yo voy a pasar a los siguientes estudiantes al WhatsApp, a Santiago Villegas, a Natalí Cogollo, a Anderson Mora y a Juan Álvaro Foronda. Si hay alguien más que no esté en el WhatsApp y quiera poner su número de teléfono ahí para recibir la información, con el mayor de los gustos. ¿Listo? Gracias, profe. Profe, entonces ahorita volviendo a la sentencia 224, me dejas entonces una duda porque yo había leído
y en ella se hace una exposición de que la moral cristiana está muy unida a la moral social y esa moral social no tiene por qué estar desligada del concepto de moral laica de la que habla la Constitución. Entonces, según entiendo, ellos después, en otras sentencias posteriores, hacen una revisión de ese concepto de moral social, moral cristiana, donde mencionan que no tiene por qué desconocerse, ni por qué chocar, ni estar en contradicción de lo que cree la comunidad o el pueblo, y más bien la desligan a una moral laica, para dejar claro pues de la laicidad del Estado colombiano en esa misma sentencia, porque ahí hacen la correlación entre lo que es la moral laica o la moral social y la moral cristiana. En esa unidad de conceptos ellos dicen es que no tiene por qué haber bueno, es lo que yo entendí, no tiene por qué haber una distinción cuando las mismas persiguen que el comportamiento de la comunidad o de la sociedad esté ligado a unos principios y creencias de la mayoría. Sí, tiene razón, está bien expuesto, es así como usted lo plantea. Muy bien. Recuerden que estas clases yo las paso a YouTube. Las dos pasadas, la del 3 y la del 10, están en YouTube. El enlace todavía no lo he pasado a Lava por las razones expuestas. Pero los que no han podido estar en las clases pueden poner mi nombre más la clase Introducción al Derecho y la fecha y les aparece en YouTube para que las vayan viendo. Bueno, jóvenes, estuvieron 19 estudiantes conectados. Considero que la clase fue muy fecunda. Eso no lo debía decir yo, lo deberían decir ustedes, pero yo lo digo por ustedes porque así lo siento. Entonces, de hoy a mañana les paso el texto de la despenalización de la dosis personal y de la eutanasia. Por favor, léanse, eso trae unas sentencias. No se le ha puesto esa sentencia, yo me enseñaré a leer unas sentencias, yo me enseñaré después. Bueno, para mí fue un gusto haber estado con ustedes. Perdonen los altibajos, desde antes de las 6 estábamos dispuestos a la clase, pero sucedieron los inconvenientes ya nombrados. Estuvieron conmigo aquí en esta aula 3 estudiantes, que por ellos madrugamos, o si no yo me hubiera quedado desde mi casa, envuelto en mi cobija de indios allá dando la clase. Bueno. Muchas gracias, profe. Feliz día. A todos ustedes, muchas gracias. Y muchas gracias, profe. Estoy muy atento. Que estén muy bien. Feliz día para todos. Para el profe. Que esté muy bien, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.